Bueno, buenas tardes. En esta hora vamos a tener el estudio de la palabra de Dios y vamos a retomar un tema que teníamos ya previsto. Habíamos hablado la vez anterior acerca de que si es posible que aquel que un día ha conocido a Dios, que se ha entregado a Dios, pierda su salvación. ¿Es posible eso? ¿Será que es posible que uno que ha conocido a Dios, se ha bautizado, ha tenido una mente limpia, se pierda? Aquel que un día ha caminado con el Señor, de repente, como decimos por ahí, se te cruzan los cables y te alejas de Dios y ya te perdiste para siempre. ¿Sí o no? Miren, vamos a analizar un caso, y es un caso bien conocido, que nos puede ayudar a comprender en verdad el tema de esta noche. Analicemos el caso de Salomón. Se dice por ahí que Salomón tuvo 3 etapas en su vida. ¿Sí? La primera fue cuando era un jovencito, llegó al reino, llegó con toda la ilusión de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo diríamos ahí? Salomón está entregado a Dios en ese momento. Salomón está en ese momento haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí lo está haciendo? Sí, ¿verdad? Fíjense que durante ese tiempo Salomón oró a Dios, ¿sí? Él le pide a Dios, Señor, y a través de un sueño Dios se le manifestó y él le dijo, Señor, ayúdame a que yo tenga esa sabiduría. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, Señor, dame sabiduría nada más. Porque fíjate que con sabiduría puedes cuidar tu salud, ¿cierto? Con sabiduría puedes hacer dinero. Con sabiduría puedes hacer proyectos grandes y hacerte rico. Sin embargo, si pides solamente dinero, ¿de qué sirve tener dinero y no tener sabiduría? ¿De qué sirve tener millones y millones cuando los vas a gastar como loco? ¿Se acuerdan del famoso boxeador? Bueno, yo recuerdo, he sabido del caso, ¿no? Hubo un boxeador muy famoso en México. Este hombre ganó millones, el Púas Olivares, ganó millones de dólares. Y tristemente al final de su carrera andaba mendigando ahí en las calles de Tepito, allá en el DF. ¿Qué le hizo ese dinero? No tenía sabiduría. Tanto golpe le dañó la cabeza, creo, ¿verdad? Lo mismo pasó con aquel famoso boxeador, el Macho Camacho. Era un hombre que ganó millones y cuando él murió, sus hijos andaban pidiendo dinero a la comunidad para poder juntar dinero y enviarlo a Puerto Rico para que el hombre fuera sepultado dignamente. Fíjense, dinero sin sabiduría nada sirve. En cambio, Salomón pidió sabiduría y como resultado, ¿qué le vino? Riqueza, fama, fortuna, de todo le vino. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué es lo que pasó? Salomón cayó. De repente Salomón pensó de que tenía todas las habilidades para poder hacer de su vida lo que quisiera. ¿Y qué pasó con él? Comenzó a negociar. Él hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Comprometemos nuestras vidas con aquello que no debemos comprometerla. Dios le había dicho al pueblo de Israel, no se junten con los pueblos paganos, porque ellos te van a robar el corazón, te van a robar tu integridad. ¿Qué hizo Salomón? Agarró y se casó con una de las hijas de Faraón. Los egipcios eran idólatras. Y por lo tanto, esta mujer lo arrastró
a que también Salomón adorara a los dioses de ella. Y no tan solo ella, se consiguió 2, 3, 20. Ya lo mencionamos la otra vez. ¿Cuántas mujeres se consiguió? ¿Cuántas esposas? 700 mujeres, reinas. Y 300 concubinas. 1000 en total, no nada más, ya no más. Suficiente. Ahí estamos hablando de la segunda etapa de Salomón. Salomón cayó tan bajo, tan bajo, tan bajo. Pero él entró en razón. Y él dijo finalmente, cuando escribe el libro de Eclesiastés, escribe sin duda alguna algunos proverbios, y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya me di cuenta que todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano, no te va a quedar nada. Es vano, de nada sirve. Sin nada vienes al mundo y sin nada te vas. Salomón tuvo la oportunidad de volver en sí. Tuvo la oportunidad de retomar el camino. Sin embargo, detrás de eso, ya había dejado una estela de sinsabores tanto en su vida como en la vida de los demás. Él es de las personas que tuvo la oportunidad de volver a Dios. Pero fíjense, está el otro caso. Este hombre era un hombre que Dios le había dicho, mira, tú vas a ser el rey y yo te prometo, dice, ¿sí? Que si me eres fiel, tu nombre, el nombre de tu familia, tu apellido, tu sangre, va a ser perpetuo en el reino. ¿A quién me refiero? Al primer rey de Israel. Pero este primer rey de Israel desobedeció a Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la gotita que llenó la copa fue cuando Dios lo mandó a destruir a cierto territorio, a cierto pueblo. Mató a la gente, es cierto, pero traía consigo ¿qué? El ganado. Dios le había dicho, pero que no quede vivo ni el ratón, ni el gato, ni el perro. Nada, mata todo. Ah, pero al llegar ahí, mataron a la gente y vieron que el ganado era gordo, bonito, ¿sí? Había cosas bonitas en las casas, en los palacios, etcétera, etcétera. Y ahí venían los siervos de Saúl cargando cosas. Y justo Dios le dijo al profeta Samuel, mira, vete a encontrar a aquel hombre. Y ya dile que ya no va a ser rey. Y fue, y ahí estaba esperándolo a Samuel. Esperándolo, y cuando iba pasando, ¿de dónde vienes? Nah, ya vengo, dice, ya cumplí la orden del Señor. Ya fuimos y destruimos al enemigo. Dice, pero ese ruido que escucho. Dice, ese ruido, es de los becerros, de las vacas que vamos a sacrificar a Jehová. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Dice, mira, ¿por qué vas a ofrecer sacrificio que a ti no te ha costado? ¿Sí? Algo que no es tuyo. Dios te había dicho que destruyeras a todo ese pueblo. Y es más, dice, mira, hasta el rey lo traes vivo todavía. Y el mismo Samuel fue, agarró una espada y ¡fum!, le voló la cabeza al rey. De las cosas que no quisiéramos leer en la Biblia, pero ahí vemos cómo el celo por las cosas de Dios. Dios le había dicho a Samuel, que se acabe, el plan de Dios era que se acabara ese pueblo para siempre, raerlo de la tierra. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque la hora para ese pueblo de ser destruido había llegado. Y a mí no me pregunten muchas cosas, porque muchas cosas en la Biblia yo no las entiendo. No entiendo eso. Dios agarra, le dice al pueblo de Israel, ve y destruye a esa nación, y que no queden ni perro, ni gato, ni niño, ni mujer, ni anciano. No lo entiendo yo. No me pregunten. En la eternidad sabremos muchas cosas como esas. ¿Sí? Sin embargo, todo pueblo tiene un límite en la sabiduría de Dios. Saúl pudo haber perpetuado
su reino. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl se descarrió. Y lo peor que hizo Saúl, fíjense, pero si tú analizas la vida de David y la vida de Saúl, vas a encontrar algo ahí. Moralmente, ¿quién se portó más mal? ¿Saúl o David? ¿Quién fue más malo? ¿Ah? ¿Quién fue más malo? A ver. ¿Quién fue más malo? ¿O David? Sí, fíjense. Si tú lo analizas bien, David era tremendo. Asesino y adúltero. Sí. Violador. Pero se arrepintió. Saúl, cuando el profeta le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha desechado. ¡Ay! Y comenzó a llorar. Dijo, no, it's too late. Ya es demasiado tarde. No se puede ya. ¿Por qué Dios no fue tan abierto a decirle, está bien, mira, te la paso otra vez? O hay cosas que el Señor tiene en su límite. ¿Sí? Tiene en su límite. Para esto, ya Saúl, recuerden ustedes esto, para esto, ya Saúl comenzaba a tener experiencias con el diablo. El día cuando Saúl decidió ir a visitar a la bruja, ya Saúl anteriormente había tenido visitas del diablo, porque en sus pensamientos no había una sanidad completa. ¿Se acuerdan ustedes cuando David iba y tocaba el arpa? ¿Qué venía sobre el corazón de Saúl? Paz. Pero ¿por qué mandaba a llamar a David? ¿Qué sentía él? Cuando escuchaba la música se tranquilizaba, pero sin esa música, ¿cómo se sentía? El espíritu malo venía sobre él. Había orgullo, había odio, había celos del mismo muchacho que estaba tocando el arpa. Pregunto, Saúl, y la misma Biblia dice que Saúl estaba para llegar a ser rey, y mismo Samuel le dijo, tu nombre hubiera sido perpetuado aquí, tu reino nunca hubiera perecido, pero porque desechaste a Dios, también Él te ha desechado. Ese es solo un ejemplo de lo que puede pasar, pero fíjense, volviendo al punto, cuando Saúl finalmente siente que la presencia de Dios se fue de él, ahora sí abiertamente entregó su corazón a Satanás, a tal grado de que llegó a consultar a una bruja. Fíjense, si hay algo que la Biblia condena abiertamente, es el ir y tener experiencias con lo oculto, con los muertos, hablar con los muertos. Y Saúl hizo esto. Y Saúl fue desechado. Saúl promovió el culto a los muertos. Y algo bien interesante, David jamás promovió un culto idólatra. Jamás. Y ahora esto nos debe hacer pensar a nosotros entonces, ¿cuán serio es para Dios el no hacerle caso? El no obedecerle cuando Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando el Señor nos pide que nosotros hagamos su voluntad, Él quiere que nos mantengamos ahí, porque saliéndonos de eso, somos el blanco perfecto del enemigo. Y el enemigo ataca nuestra mente, nuestro corazón por completo. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 2, 20 al 22. Fíjense que San Pedro consideraba plenamente, perfectamente, que era posible el caerse al barranco si uno no se agarra bien.
Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando alguien ha caminado con Cristo y finalmente escucha las voces extrañas, el estado en el que cae viene a ser el peor que el primero, dice. Y el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Interesante, ¿verdad? Y dice, pero les es acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué ejemplo tremendo da Pedro, ¿verdad? Dice, les vuelve a pasar lo mismo, aquello que pasa. El perro vuelve a comerse su vómito. Calientito, ¿verdad? Asqueroso. Aquello que antes le hacía daño, que le hizo daño y por eso lo vomitó, ahora se lo vuelve a tragar. Pero aquí hay algo muy interesante, fíjese. Dice, la puerca lavada, bañada, perfumada y hasta con un moñito en la cabeza, ya estaba limpia. ¿Qué pasa cuando la puerca cuando la puerca es bañada, lavada y metida en un cuarto limpio? ¿Cómo se va a mantener la puerca? Limpia. Ábranle nada más la puerta. ¿A dónde se va? Buscar su lodo. ¿Qué es lo que le falta entonces a la puerca ahí? ¿Qué le falta a la puerca? ¿Por qué vuelve a ir al lodo? ¿Eso qué? Es su naturaleza ser puerca. Ahora, ¿cómo puede uno hacer que esa puerca ya no se meta al lodo? Fíjense, tú la puedes hacer la chicharrón, ¿verdad? Pues sí, haciendo la chicharrón ya no, ¿verdad? Taquitos al pastor. Fíjense, esa puerca, por mucho que la bañen, la perfumen y le den alimento bueno, no desperdicios, alimento bueno, siempre va a tener el deseo de volver a ir y meterse al lodo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, su corazón y su naturaleza es de puerca. Lo que habría que hacer ahí sería un trasplante, ¿cierto? Un trasplante de cerebro. Ahí donde nacen toda la información que va hacia su cuerpo. Habría que meterle un corazón de ¿qué? ¿Qué animal es mansito? A ver. Una oveja. Ponerle corazón de oveja. Y sin duda alguna que ya no va a andar metiéndose en el cieno, en el lodo. Esta es una ilustración que San Pedro usa. Pero fíjense que aquí sacamos una gran verdad. Para que en verdad nosotros podamos mantenernos en el camino del Señor, tenemos que ser transformados cada día, morir cada día a esa naturaleza y nacer a la de Cristo. San Pablo decía, yo muero cada día. Óigame, es que esa naturaleza pecaminosa constantemente asoma la cabeza. Tú puedes venir y salir el sábado que vienes a la iglesia, después del sermón, sales motivado y estás en el sermón y dices, wow, yo ya no voy a pecar. Pero termina el día del Señor y ¿qué haces? A volver a las mismas actividades y costumbres y cosas que uno hace durante la semana, hasta que vuelva la próxima semana. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos cerca del Señor. Yo recuerdo, estábamos terminando un campamento.
Había sido uno de los campamentos más lindos que organizamos con los jóvenes. Y habíamos bajado ya del campamento, llegamos, y recuerdo que una de las chicas estaba dando un testimonio ahí y diciendo, ay, dice, yo doy gracias a Dios por el campamento, dice, estuvo lindo. Dice, pero también me da tristeza, porque dice, de todo eso que vivimos este fin de semana, me da tristeza, dice, que ya se acabó todo. Que ya se acabó. Ya no hay nada más. Que fue un sueño, se acabó. Realmente, eso es lo que nos pasa a los cristianos. ¿Por qué nos alejamos de Cristo? Porque esa atmósfera en la que hemos estado, de repente nosotros la dejamos. Deberíamos constantemente estar pidiendo esa intervención de Cristo en nuestra vida. Esa dirección de Cristo. A mí me llamó la atención el caso de David. David, cada vez que quería hacer algo, él decía, hay que contestar, hay que preguntar al efod. Perdón. ¿Qué hacía David? Él agarraba y le preguntaba al profeta, ¿tenemos que hacer esto? Pregúntale a Dios si lo podemos hacer. Y si Dios decía que no, no lo hacía. Y las veces que él no quiso escuchar esa voz, es cuando le fue mal. Dios quiere entonces que nosotros aprendamos a vivir dependiendo de Él. 1 Corintios 9:27 es otro texto que nos ayuda a entender a 1 Corintios 9:27. San Pablo dice, verso 24 en adelante, vamos a leerlo para poder agarrar todo el contexto completo. Dice, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, si tú vienes a caminar con Cristo, camina de tal manera que no pierdas esa oportunidad que el Señor te está dando. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí viene un secreto para mantenernos cerca del Señor. ¿Quieres obtener la vida eterna? Bueno, hay que abstenerse de aquello que daña nuestro camino a la eternidad. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquellos que son atletas saben a lo que se refiere Pablo. Aquellos que han corrido alguna vez saben que hay cosas que uno no puede comer. ¿Sí? Al menos en nuestra familia procuramos siempre el no consumir, por decirlo así, una soda. ¿Por qué? Porque sabemos que la soda contiene 8, 10 cucharadas de azúcar. Algunos dicen que son hasta 15 cucharadas de azúcar. Imagínense ustedes. ¿Cuántas tiene? 8. Muy bien, 8. Entonces, fíjense ustedes. Si tú quieres cuidarte, quieres rendir, hay que cuidarse entonces, ¿verdad? Sargento, hay que mantenerse siempre haciendo ejercicio. Sí, ¿verdad? Cuidando las calorías. También lo más que se pueda. Como atleta, ¿sí? Como soldado. Ahora, como soldado de Dios también nosotros deberíamos de cuidarnos, ¿sí? ¿Sí? Deberíamos de abstenernos de aquello que nos puede alejar de la carrera. Aquello que nos puede sacar de la carrera. ¿Por qué? Porque de lo contrario nosotros de nada habrá servido el haber caminado tanto, haber corrido tanto y al final quedarnos fuera. En estos días estábamos viendo una noticia de una carrera, tal vez ustedes la vieron. Iban los 3 que iban adelante, iban ya, o sea, eran los primeritos, el resto venía bien atrás.
E iba un muchacho en primer lugar, pero de repente ya comenzaba a revirar los ojos. Tal vez vieron esa noticia. Y ya no podía el muchacho correr. Pero su hermano, que venía en segundo lugar, lo agarró, le echó el brazo y como pudieron llegaron a la meta. Pero en ese lapso en el que él levantaba a su hermano, el que venía en tercer lugar los rebasó y llegó en primer lugar. Y él, el muchacho que recogió a su hermano, lo empujó tantito para que su hermano fuera segundo y él fuera tercero. Qué tremendo valor, qué tremendo amor. Pero fíjense, a eso se refiere San Pablo, diciendo, hey, si van a correr, corran para alcanzar la corona. No se queden atrás, no se distraigan, cuídense. Y ya hemos estado hablando durante las semanas anteriores acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo, qué cosas debemos de hacer. Pues bien, San Pablo dice, hay que abstenernos de aquello que nos es dañino, tanto físicamente como mentalmente, lo que metemos a la mente, al corazón. Y dice, volviendo al versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, voy a ver si llego, ¿verdad? Pues a ver qué lugar me saco, ¿verdad? No, dice, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. San Pablo creía en la posibilidad de que uno que ha andado un día transitando en los caminos del Señor se pueda perder, sí. Sí, cuando uno no pone su vista constantemente en Cristo. Pedro lo experimentó. Él caminó sobre el agua mientras él contemplaba a Cristo, no le daba miedo a las olas. Él podía pisar firmemente en el agua. Pero cuando volteó a ver vio que las olas eran grandes, volteó a ver las olas y vio los relámpagos que surcaban por el cielo, ¿qué hizo él? Tuvo miedo. En cuanto vio el relámpago, vio las olas, dejó de ver a Cristo. Y automáticamente en ese momento, ¡fum!, se hundió. ¿Y cuál fue la expresión de Pedro cuando él se sintió hundido? ¿Qué gritó Pedro? A ver, ¿qué gritó? Señor, sálvame, que perezco. Pedro sentía que estaba pereciendo. Había caminado hasta Jesús, pero ahí, por un momento, dejó de poner los ojos en Cristo. De ahí que es importante entonces poner nuestros ojos en Cristo, mantenernos así, corriendo todos los días con Él, manteniéndonos al lado de Él. Ahora, alguno me preguntará o dirá, pastor, pero ¿qué si ya uno ha caído tan bajo? ¿No será que ya Dios ya no nos va a levantar? ¿No será que para nosotros ya llegó la deadline, verdad? Ya no hay más. Ya no hay más. Quiero decirles que no. Desde el momento en que tú estás escuchando el mensaje, desde el momento en que tú preguntas eso, quiere decir que el Espíritu está trabajando en ti. ¿Sí? Mientras tú estás dispuesto a escuchar. Y aún cuando algunos se han ido de la iglesia, el Señor no ha dejado de amarlos, nunca los deja de amar. ¿Sí? Pero el Señor quiere que vuelvan. El Señor quiere que caminen nuevamente sus caminos. Y a nosotros nos toca hacer la tarea de traerlos nuevamente hacia el Señor. Quiere el Señor bendecirnos. Quiere el Señor ayudarnos. Y fíjense, les doy el último texto, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido ¿de qué?
de vestiduras blancas. Y ayúdenme, leemos todo en coro esto, a ver, ¿qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué te dice esa frase que Jesús menciona ahí? Que existe la posibilidad de que aquel que no sea vencedor, su nombre pueda ser borrado del libro de la vida. Pregunto en esta noche, ¿cuántos valientes tenemos aquí? ¿Cuántos queremos luchar? ¿Cuántos queremos llegar un día y poder entrar por esas puertas de oro, de perlas, ¿verdad? Y transitar por esas calles de oro y ver los brazos extendidos de Cristo recibiendo a aquellos que han ganado la salvación a través de Él? Que el Señor nos bendiga y nos permita ser fieles para que cuando llegue ese día, el día de la entrada triunfal a la eternidad, tú y yo podamos estar de pie y vivir para siempre con Él. Que tengan todos una feliz noche. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedir la bendición de Dios. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu amor, tu bondad, por la dicha que nos das de conocer esta gran verdad. Señor, pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, contemplándote, buscándote. Provoca en nuestro corazón el deseo de amarte, porque de nosotros no nace. Pon tu Santo Espíritu para poder buscarte y poder encontrar esas maravillas que tienes para nosotros, para nuestras vidas. Perdona todas nuestras faltas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, de igual manera a nuestros amigos que nos ven a través del internet. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.